Vendió la casa de su infancia para dársela a su amante. El avión descendió lentamente sobre las montañas que rodeaban Puebla, y Sofía sintió que el nudo en su garganta se apretaba cada vez más. 15 años. 15 largos años habían pasado desde que había dejado esta ciudad con los ojos llenos de sueños y el corazón rebosante de esperanza. Ahora regresaba completamente destrozada, con las manos vacías y el alma hecha pedazos. Eduardo la había traicionado de la manera más cruel posible. No solo la había engañado con su mejor amiga, sino que había estado viviendo una doble vida durante meses. Cuando Sofía descubrió los mensajes, las fotos, las mentiras elaboradas que habían construido a sus espaldas, sintió como si el mundo se desplomara bajo sus pies. Todo lo que había creído real se desintegró en una sola noche de revelaciones devastadoras. La casa de su infancia la esperaba en el centro histórico de Puebla como un refugio del pasado. Era una construcción colonial del siglo XVII, con sus paredes de cantera rosa que cambiaban de color según la luz del día, sus balcones de hierro forjado que habían resistido terremotos y revoluciones, y su patio interior con una fuente de talavera que siempre había sido el corazón del hogar. Había pertenecido a la familia durante generaciones, y cada piedra guardaba memorias de risas, llantos, celebraciones y duelos. Su madre, doña Carmen, había muerto 2 años atrás, y su padre había fallecido cuando Sofía tenía 20 años. Antes de morir, su madre le había entregado las llaves con manos temblorosas pero firmes. «Mija, esta casa siempre será tu hogar. No importa cuánto tiempo pase, no importa dónde estés. Estas paredes te estarán esperando. Es tu raíz, tu refugio, tu lugar en el mundo». Ahora, a los 35 años, Sofía comprendía el verdadero peso de esas palabras. Mientras abría la puerta principal, el aroma familiar de madera vieja y flores de bugambilia la envolvió como un abrazo maternal. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas. Los retratos familiares la observaban desde las paredes, y el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Se instaló en su antigua habitación, que había permanecido exactamente igual desde su adolescencia. Las paredes azul cielo, la cama de hierro con el colchón de su juventud, el escritorio donde había hecho sus tareas y había escrito sus primeros poemas. Todo estaba impregnado de una nostalgia que la consolaba y la entristecía al mismo tiempo. Los primeros días fueron los más difíciles. Sofía apenas salía de la casa, ordenaba sus pertenencias, lloraba en silencio y trataba de reconstruir su vida pedazo por pedazo. Sus ahorros le permitirían vivir cómodamente durante varios meses, pero sabía que eventualmente tendría que encontrar trabajo y reinventarse profesionalmente. 3 meses después de su regreso, las amigas de Sofía finalmente lograron convencerla de que saliera de su autoimpuesto exilio. Lucía y Mariana, compañeras de la preparatoria que habían mantenido contacto a través de redes sociales, aparecieron en su puerta un viernes por la tarde con vestidos nuevos y una determinación inquebrantable. «Sofía, ya es suficiente», le dijo Lucía mientras revisaba su armario. «Entendemos que has pasado por mucho, pero no puedes seguir enterrada en esta casa como si fueras un fantasma». Mariana, siempre la más directa del grupo, fue más específica. «Necesitas recordar quién eres. Necesitas salir, arreglarte, sentirte mujer otra vez. No todos los hombres son como Eduardo». Después de mucha insistencia, Sofía accedió a acompañarlas a un bar llamado La Quinta, en la zona dorada. Era un lugar elegante, frecuentado por profesionales y gente de clase media alta. Sofía se puso un vestido negro que había comprado años atrás en la Ciudad de México, se maquilló ligeramente y se recogió el cabello en un moño suelto que enmarcaba su rostro de manera natural. El bar tenía una decoración moderna con toques coloniales, música jazz de fondo y una clientela que parecía civilizada y sofisticada. Sofía se sentía fuera de lugar, como si hubiera perdido la capacidad de socializar después de meses de aislamiento. Sus amigas pidieron margaritas y trataron de animarla con historias divertidas y chismes locales. Fue entonces cuando lo vio. Estaba sentado en la barra, completamente solo, con una copa de whisky en la mano y una expresión pensativa que lo hacía parecer misterioso. Era atractivo de una manera que no resultaba obvia al principio. Alto, delgado pero atlético,
con cabello castaño oscuro perfectamente peinado y ojos color café que parecían profundos e inteligentes. Cuando sus miradas se cruzaron, Sofía sintió una electricidad que no había experimentado en años. Él le sonrió de manera sutil, casi tímida, y levantó ligeramente su copa a modo de saludo silencioso. Sofía se sintió ruborizar y apartó la mirada rápidamente. «¿Quién es ese hombre?», le preguntó a sus amigas, tratando de sonar casual. Lucía siguió su mirada y silbó suavemente. «No lo conozco, pero está completamente fuera de tu liga», bromeó. Mariana la codió juguetonamente. «Sofía, está mirándote. Definitivamente está interesado». Unos minutos después, el hombre se acercó a su mesa. Caminaba con confianza pero sin arrogancia, y cuando habló, su voz tenía un timbre grave y cálido que hizo que Sofía sintiera mariposas en el estómago. «Buenas noches, señoritas. Disculpen la interrupción, pero no pude evitar notar que la dama del vestido negro tiene una sonrisa que podría iluminar toda la ciudad. Me preguntaba si me permitirían invitarles una copa». Sofía se sintió como una adolescente en su primera cita. Hacía tanto tiempo que no se sentía deseada, que no recibía un cumplido genuino, que no experimentaba esa emoción particular que viene con el coqueteo inocente. «Soy Alejandro», se presentó, extendiendo su mano hacia Sofía. «Alejandro Mendoza». La mano de Sofía tembló ligeramente cuando tocó la suya. Sofía Herrera. Sus amigas, percibiendo la química instantánea entre ellos, encontraron excusas para retirarse temprano. «Tenemos que irnos», dijo Lucía guiñándole un ojo a Sofía. «Pero tú quédate y diviértete». Alejandro no era como los otros hombres que Sofía había conocido a lo largo de su vida. Tenía una manera particular de hacerla sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Cuando hablaba, la miraba directamente a los ojos con una intensidad que la hacía sonrojar. Sus preguntas eran inteligentes, sus respuestas eran reflexivas, y tenía un sentido del humor sutil que la hacía reír sin esfuerzo. Le contó que era arquitecto, especializado en la restauración de edificios coloniales. Había estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Había trabajado en proyectos en Guanajuato, San Miguel de Allende y Querétaro, y recientemente había regresado a Puebla para participar en la renovación del centro histórico. «Esta ciudad tiene algo mágico», le dijo mientras caminaban por las calles empedradas después de salir del bar. «Cada piedra cuenta una historia. Cada edificio ha sido testigo de siglos de vida humana. Trabajar aquí es como ser parte de algo eterno». Sofía se sentía hipnotizada por su pasión. Alejandro hablaba de arquitectura como otros hombres hablaban de fútbol, pero con una profundidad y una poesía que la conmovían. Le explicó cómo los constructores coloniales habían usado técnicas específicas para resistir terremotos, cómo los colores de las fachadas tenían significados simbólicos, cómo cada detalle arquitectónico reflejaba la cosmovisión de una época. «Tu casa debe ser espectacular», le dijo cuando Sofía mencionó que vivía en el centro histórico. «Las casas coloniales tienen un alma que las construcciones modernas nunca podrán tener». Sofía le describió su hogar con un orgullo que no había sentido en años. Le habló de los murales de Talavera en la cocina, de los techos de viga de madera, de la escalera de cantera que conducía al segundo piso, del patio interior donde su abuela solía cultivar geranios y hierbas aromáticas. «Me encantaría conocerla algún día», dijo Alejandro, con una sonrisa que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. Las citas se volvieron frecuentes y cada vez más íntimas. Alejandro la llevaba a restaurantes románticos en azoteas con vista a la catedral, a cafeterías pequeñas donde podían conversar durante horas, a galerías de arte donde le explicaba las técnicas pictóricas con la misma pasión que hablaba de arquitectura. Tenía una manera particular de cortejarla que la hacía sentir especial. Le traía flores silvestres que recogía en sus caminatas matutinas. Le escribía notas a mano en papel artesanal. Le regalaba libros de poesía con dedicatorias personalizadas. Era atento a cada detalle. Recordaba cómo le gustaba el café, qué tipo de música la ponía nostálgica, cuáles eran sus colores favoritos. Las noches comenzaron a terminar en la casa de Sofía. Alejandro admiraba cada rincón con ojos de experto, elogiaba los detalles arquitectónicos, se maravillaba con la conservación de los elementos originales, pero cuando hacían el amor, toda su atención se concentraba en ella. Era un amante considerado y apasionado,
que parecía conocer instintivamente cómo tocarla, cómo besarla, cómo hacer que se sintiera deseada y viva. Sofía se sentía como si hubiera despertado de un largo y oscuro sueño. Después de meses de depresión y autocompasión, Alejandro la había devuelto a la vida. Con él reía genuinamente, soñaba con el futuro, se sentía hermosa y valiosa otra vez. A medida que pasaban las semanas, Sofía se dio cuenta de que se estaba enamorando de manera peligrosa e irreversible. Alejandro ocupaba cada uno de sus pensamientos. Cada momento de su día giraba en torno a él. Esperaba sus llamadas con ansiedad, contaba las horas hasta sus encuentros. Sonreía sola cuando recordaba sus palabras de amor. Pero había algo que comenzaba a inquietarla. Alejandro nunca la había invitado a su casa, nunca había mencionado a su familia específicamente, y cuando ella hacía preguntas sobre su vida personal, él cambiaba de tema con habilidad pero de manera evidente. ¿Dónde vives exactamente?, le preguntó una noche después de cenar en un restaurante italiano. Alejandro se puso ligeramente tenso. En una colonia al norte de la ciudad. Es una casa sencilla, nada especial. Me gustaría conocerla, insistió Sofía. Quiero ver cómo vive el hombre del que me estoy enamorando. La expresión de Alejandro cambió imperceptiblemente. Es complicado, amor. Vivo con mi familia, con mis padres. Son personas muy conservadoras, tradicionales. No entenderían nuestra relación. ¿Por qué no la entenderían?, preguntó Sofía confundida. Porque eres divorciada, explicó Alejandro. Para ellos eso es algo muy grave. Creen que las mujeres divorciadas son... Bueno, ya sabes cómo piensa la gente de generaciones anteriores. Sofía se sintió herida pero trató de ser comprensiva. Sabía que en familias tradicionales mexicanas, el divorcio todavía llevaba un estigma. Decidió no presionar más, pero la semilla de la duda había sido plantada. Otra cosa que la perturbaba era que Alejandro siempre pagaba en efectivo. Nunca usaba tarjetas de crédito, nunca mencionaba un banco específico, y cuando ella ofrecía pagar, él se negaba rotundamente con una vehemencia que parecía desproporcionada. Un caballero siempre paga por su dama, le decía con una sonrisa encantadora, especialmente cuando esa dama es tan especial como tú. También notó que Alejandro nunca le daba detalles específicos sobre sus proyectos de trabajo. Hablaba en términos generales sobre la restauración de edificios, mencionaba reuniones con clientes sin nombres, y cuando ella preguntaba por direcciones o empresas específicas, él la distraía con besos y caricias. ¿En qué proyecto estás trabajando ahora?, le preguntó una tarde mientras paseaban por el Zócalo. Es un proyecto complejo, respondió Alejandro evasivamente. Involucra varios edificios, varios inversionistas. Prefiero no hablar de trabajo cuando estoy contigo. Estos momentos son sagrados. Sofía quería creerle. Necesitaba creerle. Después de la traición de Eduardo, había desarrollado una hipervigilancia hacia las señales de engaño, pero con Alejandro se sentía tan feliz que decidió ignorar sus instintos. El amor que sentía por él era tan intenso que estaba dispuesta a pasar por alto las inconsistencias. Una noche de lluvia, después de hacer el amor con una pasión que había dejado a ambos sin aliento, Alejandro se quedó despierto mirando el techo de la habitación de Sofía. Había algo en su expresión que ella no había visto antes. Vulnerabilidad, miedo, tal vez culpa. ¿Qué pasa?, le preguntó Sofía acariciando su pecho. Te siento diferente. Alejandro cerró los ojos y respiró profundamente. Tengo que decirte algo que debería haberte dicho desde el principio. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. ¿Qué es? Estoy casado, dijo Alejandro con voz quebrada. Llevo casado 8 años. Sofía sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Se incorporó bruscamente, cubriendo su desnudez con las sábanas. ¿Qué? Pero mi matrimonio está muerto, continuó Alejandro rápidamente, incorporándose también. No hay amor, no hay comunicación, no hay nada. Somos dos extraños viviendo bajo el mismo techo. ¿Cómo pudiste ocultármelo?, preguntó Sofía, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Porque sabía que si te lo decía desde el principio, no me darías una oportunidad, y necesitaba que me conocieras, que sintieras lo que yo siento por ti. Sofía se levantó de la cama y comenzó a vestirse rápidamente. Esto es exactamente lo que destruyó mi matrimonio. Soy la otra mujer.
Soy igual que la maldita amiga que se acostó con mi marido. No, gritó Alejandro, poniéndose en pie también. No es lo mismo. Mi matrimonio terminó hace años. Nos casamos muy jóvenes. Fue un error, pero nos quedamos juntos por costumbre, por presión social, por los niños. ¿Tienes hijos?, preguntó Sofía, sintiéndose cada vez más enferma. 2, admitió Alejandro. Pero ellos también sufrirían menos si sus padres se divorciaran. Vivir en una casa sin amor no es bueno para nadie. Sofía se sentó en el borde de la cama, llorando silenciosamente. No puedo hacer esto. No puedo ser la responsable de destruir una familia. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Amor, escúchame. Tú no estás destruyendo nada. Mi matrimonio ya estaba destruido antes de conocerte. Tú me devolviste la vida. Me recordaste lo que significa el amor verdadero. ¿Cómo sé que esto no es exactamente lo que le dijiste a mi marido a su amante?, preguntó Sofía con amargura. Porque nunca he sentido por nadie lo que siento por ti, respondió Alejandro con lágrimas en los ojos. Sofía, te amo con una intensidad que me asusta. Por primera vez en mi vida, sé lo que significa el amor real. Sofía quería creerle, pero el dolor de su propia traición estaba demasiado fresco. Tienes que irte, le dijo. Necesito tiempo para pensar. Por favor, no me alejes, suplicó Alejandro. Dame la oportunidad de arreglar esto. Déjame demostrarte que mi amor por ti es real. Durante los siguientes días, Alejandro bombardeó a Sofía con llamadas, mensajes, flores y cartas de amor. Aparecía en su puerta a diferentes horas, suplicándole que le diera una oportunidad de explicarse completamente. Finalmente, ella accedió a escucharlo. Se encontraron en un parque pequeño cerca de la casa de Sofía. Alejandro llegó con ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Parecía genuinamente desesperado. Mi matrimonio fue arreglado por nuestras familias, comenzó. Yo tenía 22 años, ella tenía 19. Pensamos que el amor llegaría con el tiempo, pero nunca sucedió. Hemos sido compañeros de casa, no esposos. Le contó que se había casado con María Elena por presión familiar. Ambas familias eran amigas. Los padres consideraban que sería una buena unión, y ellos, siendo jóvenes e inexpertos, habían accedido. Los primeros años habían tratado de hacer que funcionara, pero la química simplemente no existía. Tenemos habitaciones separadas desde hace 3 años, explicó. Somos educados el uno con el otro. Criamos a nuestros hijos juntos, pero no hay intimidad, no hay conversaciones profundas. No hay conexión emocional. ¿Por qué no se han divorciado?, preguntó Sofía. Por los niños, por las familias, por el miedo al cambio, pero principalmente por cobardía, admitió Alejandro. Hasta que te conocí no sabía que existía algo mejor. Pensaba que el matrimonio era así para todos. Alejandro le juró que dejaría a su esposa. Le explicó que había comenzado a ver a un abogado, que estaba explorando opciones para un divorcio civilizado, que quería hacer las cosas de la manera correcta. Dame 6 meses, le suplicó. En 6 meses habré iniciado el proceso de divorcio. Necesito tiempo para preparar a los niños, para hablar con las familias, para arreglar los aspectos financieros. ¿Y después?, preguntó Sofía. Después estaremos juntos oficialmente. Podremos casarnos, tener hijos si tú quieres, vivir nuestro amor sin escondernos. Te prometo que valdrá la pena esperar. Sofía luchó consigo misma durante días. Sabía que era moralmente incorrecto. Sabía que estaba traicionando sus propios principios. Pero el amor que sentía por Alejandro era más fuerte que su sentido común. Decidió darle una oportunidad. Continuaron viéndose en secreto, pero ahora con la promesa de un futuro juntos. Alejandro fue aún más atento y romántico, como si tratara de compensar el dolor que le había causado con su confesión. Le llevaba regalos pequeños pero significativos, un libro de poemas que había encontrado en una librería de viejo, una pulsera artesanal que había comprado en un mercado, fotografías de lugares que quería visitar con ella. Cuando esté divorciado iremos a Europa, le prometía. Conoceremos París, Roma, Barcelona. Haremos todo lo que nunca pudiste hacer con tu exmarido. Las horas que pasaban juntos se volvieron más intensas y preciosas. Sofía vivía para esos momentos robados, para esas tardes de amor clandestino, para esas conversaciones susurradas en la oscuridad de su habitación.
Los 6 meses pasaron sin que Alejandro cumpliera su promesa. Siempre tenía una excusa nueva. El abogado estaba ocupado, su esposa había tenido problemas de salud, uno de los niños estaba pasando por dificultades en la escuela, había complicaciones financieras que resolver primero. Necesito un poco más de tiempo, le decía constantemente. Estas cosas son complicadas, no puedo precipitarme. Sofía comenzó a desesperarse. La situación clandestina que al principio había sido emocionante, ahora se sentía degradante. Estaba cansada de esconderse, de mentir a sus amigas, de vivir en las sombras de la vida de otro hombre. ¿Cuánto tiempo más?, le preguntaba. Necesito saber que esto va a algún lado. Pronto, amor. Te prometo que pronto, respondía Alejandro, pero sus ojos comenzaban a evitar los de ella. Una noche, después de una discusión particularmente tensa sobre el futuro, Alejandro le confesó algo que cambió completamente la dinámica de su relación. Necesito dinero para el divorcio, le dijo con expresión vulnerable. María Elena va a pelear por todo. Quiere quedarse con la casa, con los ahorros, con la custodia completa de los niños. Necesito contratar al mejor abogado de la ciudad. ¿Cuánto dinero?, preguntó Sofía. Mucho, respondió Alejandro. Más del que tengo disponible ahora. Mis proyectos están en pausa, tengo deudas acumuladas y ella tiene acceso a nuestras cuentas bancarias. Sofía tenía algunos ahorros de su vida anterior, pero no era una cantidad extraordinaria. Había vivido cómodamente pero no lujosamente, y sus gastos en Puebla eran mínimos. «¿Podría prestarte algo?», ofreció, aunque la idea la ponía nerviosa. «No quiero que me prestes dinero», dijo Alejandro. «Quiero que seamos socios en esto. Quiero que inviertas en nuestro futuro». Fue entonces cuando Alejandro mencionó algo que la dejó completamente sin aliento. «Tu casa vale mucho dinero», dijo suavemente. «Es una propiedad histórica en el centro de la ciudad. Con ese dinero, podríamos pagar el divorcio, arreglar todos los problemas legales y después comprarnos una casa nueva, una casa que sería nuestra desde el principio». Sofía se sintió como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Estás sugiriendo que venda mi casa? Es una inversión temporal», explicó Alejandro rápidamente. «Cuando esté divorciado compraremos otra casa igual de hermosa. Pero necesitamos capital para hacer que esto suceda. Esta casa es todo lo que tengo», dijo Sofía. «Es mi historia, mi familia, mi identidad. Y yo soy tu futuro», respondió Alejandro tomando sus manos. «Sofía, si realmente confías en mí, si realmente crees en nuestro amor, harás este sacrificio. Es temporal, pero nos dará la libertad que necesitamos». Sofía pasó semanas agonizando sobre la decisión. La idea de vender la casa de su infancia le provocaba un dolor físico en el pecho. Cada habitación contenía recuerdos irreemplazables. La cocina donde había aprendido a cocinar con su abuela, la sala donde había celebrado sus cumpleaños, el patio donde había jugado de niña. Pero Alejandro fue persistente y persuasivo. Aparecía con argumentos nuevos cada día, siempre enmarcados en términos de amor y futuro compartido. «Si no lo haces, nunca podremos estar juntos», le decía. «Mi esposa va a destruirme financieramente en el divorcio. Perderé todo, incluyendo la capacidad de mantenerte». «¿No puedes conseguir un préstamo?», preguntaba Sofía desesperadamente. «Ya lo intenté. Mi crédito está comprometido por las deudas del matrimonio. Tú eres mi única esperanza». Alejandro también comenzó a usar tácticas más sutiles de manipulación. Cuando Sofía se resistía, él se ponía distante y melancólico. Cuando ella cedía un poco, él era cariñoso y esperanzador. «Entiendo que es difícil», le decía, «pero piensa en todos los años que podríamos tener juntos. Piensa en los hijos que podríamos tener, en la vida que podríamos construir. ¿Vale la pena sacrificar todo eso por apego sentimental a un edificio?». «No es solo un edificio», respondía Sofía. «Es mi hogar. Tu hogar soy yo», replicaba Alejandro. «El hogar no es un lugar, es la persona con la que compartes tu vida». Finalmente, después de semanas de presión constante, Sofía cedió. Le dijo que necesitaba unos días para prepararse psicológicamente y después contactaría a un agente inmobiliario. «Eres increíble», le susurró Alejandro mientras la besaba. «Nadie ha hecho jamás un sacrificio así por mí. Esto demuestra que nuestro amor es real». Sofía se sintió simultáneamente aliviada por haber tomado una decisión
y aterrorizada por las consecuencias. Había cruzado una línea que nunca pensó que cruzaría. El proceso de venta fue emocionalmente devastador para Sofía. Tuvo que limpiar décadas de pertenencias familiares, decidir qué conservar y qué donar, y preparar la casa para las visitas de posibles compradores. El agente inmobiliario, un hombre mayor llamado licenciado Vázquez, le aseguró que no tendría problemas para vender. «Es una propiedad única», le dijo. «Las casas coloniales restauradas en el centro histórico son muy codiciadas». Las visitas comenzaron inmediatamente. Llegaron parejas jóvenes, inversionistas, extranjeros buscando propiedades para rentar. Sofía sufría cada vez que tenía que mostrar la casa, explicar la historia de cada habitación, fingir entusiasmo por la venta. La pareja que finalmente compró la casa eran estadounidenses jubilados llamados Robert y Margaret Thompson. Querían convertir la propiedad en una casa de huéspedes boutique. Tenían experiencia en el negocio hotelero, recursos financieros abundantes y una genuina apreciación por la arquitectura colonial. «Es una casa extraordinaria», le dijo Margaret a Sofía. «Podemos sentir el amor que su familia puso en ella. Prometemos cuidarla como merece». El precio final fue mayor de lo que Sofía había esperado. La ubicación premium, la construcción histórica y el excelente estado de conservación habían generado una guerra de ofertas. Los Thompson pagaron el precio completo sin regatear. El día de la firma, Sofía lloró silenciosamente mientras rubricaba los documentos. Alejandro la acompañó y trató de consolarla, pero ella se sintió como si estuviera traicionando a sus ancestros. «Es solo temporal», le repetía Alejandro. «En un año, tendremos una casa nueva y seremos completamente felices». El dinero se depositó en la cuenta bancaria de Sofía esa misma tarde. Era una suma considerable, más de lo que había tenido jamás, pero en lugar de emoción, sintió un vacío profundo en el pecho. «Con esto podré arreglar todo», le dijo Alejandro con ojos brillantes. «En 2 meses estaré libre y podremos comenzar nuestra vida juntos». Sofía le entregó el dinero completo sin dudarlo. Era su inversión en el futuro, su prueba de fe en el amor que compartían. Sofía se mudó a un pequeño departamento amueblado en una colonia moderna. Era cómodo pero impersonal, completamente diferente al carácter y la historia de su casa ancestral. Cada mañana despertaba con una sensación de desarraigo, como si hubiera perdido su identidad junto con su hogar. Alejandro le había prometido que el proceso de divorcio tomaría aproximadamente 2 meses, pero ese plazo se extendió indefinidamente. Siempre tenía una excusa nueva para los retrasos. «El abogado está sobrecargado de trabajo», le explicaba, «pero dice que mi caso es muy sólido. ¿Cuándo podré conocer a este abogado?», preguntaba Sofía. «Pronto», respondía Alejandro evasivamente. «Prefiere manejar todo con discreción hasta que esté todo terminado». Las visitas de Alejandro se volvieron menos frecuentes. Donde antes la veía 3 o 4 veces por semana, ahora aparecía una vez cada 10 días. Sus excusas eran siempre relacionadas con el proceso legal: reuniones con abogados, mediaciones con su esposa, problemas burocráticos que resolver. «Esto es más complicado de lo que pensaba», le decía con expresión cansada. «María Elena está siendo muy difícil. Quiere quedarse con todo». Cuando estaban juntos, Alejandro parecía distante y preocupado. Ya no tenían esas conversaciones largas e íntimas que habían caracterizado su relación. Sus encuentros sexuales se volvieron mecánicos, casi obligatorios. Sofía comenzó a sentir que algo fundamental había cambiado. «¿Estás arrepentido?», le preguntó una noche después de hacer el amor sin pasión. «¿De qué?», respondió Alejandro, evitando su mirada. «De haber empezado todo esto, de haberme pedido que vendiera mi casa». «Por supuesto que no», dijo él, pero su voz carecía de convicción. «Solo estoy estresado con todos los problemas legales». Sofía comenzó a notar otros cambios. Alejandro había cambiado de teléfono y a veces tardaba horas en responder sus mensajes. Cuando salían, evitaba ciertos lugares de la ciudad, como si temiera encontrarse con alguien. Sus historias sobre el trabajo se volvieron más vagas e inconsistentes. «¿En qué proyecto estás trabajando ahora?», le preguntó durante una cena. Es complejo», respondió Alejandro nerviosamente. «Involucra varios inmuebles, varios clientes. Prefiero no entrar en detalles». Una noche, Sofía decidió hacer preguntas más específicas.
¿Cómo se llama tu abogado? Me gustaría saber quién está manejando nuestro futuro. Alejandro se puso visiblemente incómodo. Se llama licenciado García, pero prefiere la confidencialidad total hasta que todo esté resuelto. Licenciado García, ¿de qué despacho? Es un despacho pequeño, no es famoso, pero es muy efectivo. Sofía sintió que la estaba evadiendo, pero decidió no presionar más. Sin embargo, la semilla de la sospecha había sido plantada y comenzó a crecer lentamente. 6 meses después de entregar el dinero, Sofía ya no podía ignorar las señales de alarma. Alejandro parecía un hombre completamente diferente. Ya no era el amante apasionado y atento que la había seducido, sino alguien distante, evasivo y frecuentemente irritable. Sus visitas se redujeron a una vez por semana, y cuando llegaba, parecía estar cumpliendo con una obligación más que disfrutando su compañía. Las conversaciones se volvieron superficiales, las muestras de afecto se sintieron forzadas, y las promesas sobre el futuro sonaban cada vez más huecas. ¿Cuándo va a terminar esto?, le preguntó Sofía durante una de sus visitas. Ya te dije que es complicado, respondió Alejandro con irritación. No puedes presionarme todo el tiempo. No te estoy presionando. Solo quiero saber cuándo podremos estar juntos oficialmente. Cuando esté listo, dijo él secamente. Estas cosas no se pueden forzar. Una noche, Sofía decidió que tenía que ver dónde vivía realmente Alejandro. Necesitaba entender por qué nunca la había llevado a su casa, por qué todo en su vida personal era tan misterioso. Alejandro le había dado una dirección en la colonia Agua Santa, al norte de la ciudad. Sofía tomó un taxi una tarde y pidió al conductor que la llevara a esa dirección específica. Lo que encontró la dejó completamente confundida. La dirección correspondía a una casa muy modesta, de construcción sencilla, con un pequeño jardín frontal descuidado. No parecía el tipo de lugar donde viviría un arquitecto exitoso con una familia de clase media alta. Sofía se armó de valor y tocó la puerta. Una mujer mayor de aproximadamente 60 años salió a recibirla. Tenía el cabello gris recogido en un moño sencillo y usaba un delantal casero. Buenas tardes, señora. Disculpe la molestia. Estoy buscando a Alejandro Mendoza. ¿Vive aquí? La mujer la miró con confusión genuina. ¿Alejandro Mendoza? No, señorita. Aquí no vive nadie con ese nombre. Vivo yo con mi esposo y mis 2 hijos adultos. ¿Está segura?, insistió Sofía. Es un hombre de aproximadamente 30 años, arquitecto, cabello castaño. No, definitivamente no conozco a nadie con esa descripción. Llevamos viviendo aquí 15 años y conocemos a todos los vecinos. Sofía se disculpó y se alejó de la casa con el corazón palpitando violentamente. Alejandro le había mentido sobre su dirección. Si había mentido sobre algo tan básico, ¿sobre qué más le había mentido? Esa noche, cuando Alejandro la llamó, Sofía decidió confrontarlo indirectamente. ¿Cómo está tu familia?, le preguntó. Bien, respondió él. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. ¿Tus padres están bien de salud? Hubo una pausa larga. Sí, están bien. Oye, tengo que irme. Hablamos mañana. Sofía colgó el teléfono con más dudas que nunca. Algo estaba terriblemente mal, pero no sabía cómo investigar más sin confrontar directamente a Alejandro. Desesperada por respuestas, Sofía decidió contratar a un investigador privado. Encontró el anuncio del licenciado Raúl Moreno en el periódico local. Era un ex policía que se había especializado en casos de infidelidad y fraude. Necesito que investiguen a alguien, le dijo durante su primera reunión en la oficina de Moreno. ¿Es su esposo?, preguntó el investigador. Es mi novio, pero creo que me está mintiendo sobre cosas importantes. Sofía le proporcionó toda la información que tenía sobre Alejandro, su nombre completo, su profesión supuesta, los lugares donde lo había conocido, las direcciones falsas que le había dado. También le entregó fotografías que había tomado discretamente con su teléfono. ¿Qué tipo de mentira sospecha?, preguntó Moreno. No sé si realmente está casado, si realmente es arquitecto, si realmente está tramitando un divorcio. Ya no sé qué creer. El investigador le explicó que su tarifa era de 1,000 pesos por día, más gastos. Sofía accedió sin dudarlo. Necesitaba la verdad sin importar cuánto costara. Le daré un informe preliminar en una semana, le prometió Moreno. Durante esa semana, Sofía vivió en un estado de ansiedad constante. Alejandro la visitó una vez,
y ella tuvo que actuar con normalidad mientras por dentro se moría de curiosidad y terror. ¿Qué iba a descubrir? ¿Era posible que todas sus sospechas fueran infundadas? El día acordado, Sofía regresó a la oficina del investigador. Moreno tenía una expresión sombría que inmediatamente le dijo que las noticias no serían buenas. «Señorita Herrera, me temo que sus sospechas estaban justificadas», le dijo, abriendo una carpeta gruesa llena de documentos y fotografías. ¿Qué descubrió? Alejandro Mendoza no es arquitecto. Su nombre real es Alejandro Vega y es un estafador profesional. Tiene antecedentes por fraude en 3 estados diferentes. Sofía sintió como si el mundo comenzara a girar. ¿Estafador? Se especializa en mujeres divorciadas con dinero. Las seduce, se gana su confianza, las convence de que hagan inversiones o préstamos y después desaparece. Moreno le mostró fotografías de Alejandro con otras mujeres en diferentes ciudades. En Guadalajara, lo habían fotografiado con una mujer rubia de aproximadamente 40 años. En Querétaro, aparecía abrazando a una morena elegante. En cada caso, las mujeres parecían enamoradas y felices, exactamente como se había sentido Sofía. ¿Está realmente casado?, preguntó con voz temblorosa. Sí, pero no solo con una mujer. Tiene 2 familias conocidas. Su esposa oficial se llama María Elena, como él le dijo, y vive en la colonia La Paz con 2 hijos. Pero también mantiene a otra mujer llamada Carmen en Cholula, con quien tiene 3 hijos más. Sofía se sintió físicamente enferma. ¿Y el dinero? ¿Qué hizo con el dinero de mi casa? Moreno le mostró más fotografías. Compró una casa nueva para una tercera mujer. Se llama Patricia Ruiz, tiene 25 años, y acaba de mudarse a una casa en San Andrés Cholula. Las fotografías mostraban a Alejandro entregando las llaves de una casa moderna a una mujer joven y rubia. Patricia estaba sonriendo radiante, abrazando a Alejandro como si fuera el hombre de sus sueños. En el fondo se veía una casa nueva, de 2 pisos, con jardín y cochera para 2 autos. «Mi casa», murmuró Sofía. «El dinero de la casa de mi infancia sirvió para comprarle una casa a otra mujer. Lo siento mucho», dijo Moreno con genuina compasión. «Hay más información en el expediente, pero creo que ya tiene suficiente para entender la situación». Sofía salió de la oficina del investigador en estado de shock. Caminó por las calles de Puebla como un zombi, sin destino, sin propósito, sin saber cómo procesar la magnitud de la traición que había sufrido. Había perdido su casa ancestral, sus ahorros, su dignidad y su fe en el amor. Pero más que eso, había traicionado la memoria de sus padres y la confianza que habían depositado en ella como guardiana del patrimonio familiar. Cuando llegó a su departamento, se desplomó en el suelo y lloró como nunca había llorado. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, humillación y autodesprecio. ¿Cómo había podido ser tan estúpida? ¿Cómo había podido ignorar todas las señales de alarma? Repasó mentalmente cada momento de su relación con Alejandro y ahora podía ver claramente todas las mentiras, todas las manipulaciones, todas las técnicas que había usado para seducirla y engañarla. Había sido un trabajo profesional, ejecutado por un experto. El teléfono sonó varias veces, pero Sofía no contestó. Era Alejandro, probablemente cumpliendo con su horario habitual de llamadas para mantener la fachada. Cada tono del teléfono le recordaba su propia ingenuidad. Esa noche no pudo comer, no pudo dormir, no pudo hacer nada más que revisar obsesivamente todas las evidencias que el investigador le había proporcionado. Las fotografías de Alejandro con sus otras víctimas, los documentos que probaban sus identidades falsas, los reportes policiales de sus estafas anteriores. Se sentía como la mujer más tonta del mundo. Eduardo la había engañado con su mejor amiga, pero al menos había sido un engaño emocional. Alejandro había ejecutado un fraude calculado, diseñado específicamente para robar su patrimonio. ¿Cómo pude caer en esto?, se preguntaba una y otra vez. ¿Cómo no vi lo que estaba pasando? Pero en el fondo sabía la respuesta. Había estado tan desesperada por sentirse amada otra vez, tan hambrienta de afecto y pasión, que había ignorado su intuición y su sentido común. Alejandro había identificado su vulnerabilidad y la había explotado con maestría. Después de 3 días de agonía mental, Sofía decidió que tenía que confrontar a Alejandro, no para recuperar el dinero, que sabía que probablemente ya estaba perdido, sino para mirarlo a los ojos
y decirle que sabía exactamente quién era y qué había hecho. Le envió un mensaje de texto. «Necesito verte urgentemente. Es importante». Alejandro respondió rápidamente. «¿Estás bien? ¿Qué pasa? Prefiero hablar en persona. ¿Puedes venir esta noche?» «Claro, amor, estaré ahí a las 8». Sofía pasó el día preparándose psicológicamente para la confrontación. Organizó todas las evidencias que el investigador le había dado: fotografías, documentos, reportes. Quería que Alejandro supiera exactamente cuánto sabía ella. Cuando llegó a las 8 en punto, Alejandro parecía preocupado pero no sospechoso. Todavía estaba interpretando el papel del novio atento y cariñoso. «¿Qué pasa, amor?», le preguntó tratando de besarla. Sofía se apartó y le señaló la mesa de la sala, donde había extendido todas las evidencias como si fuera una exposición en un museo. «Quiero que veas esto», le dijo con una voz que ella misma no reconocía. Alejandro se acercó a la mesa y su expresión cambió completamente cuando vio las fotografías. Se puso pálido, sus manos comenzaron a temblar ligeramente y por primera vez desde que lo conocía parecía genuinamente vulnerable. «Puedo explicar todo esto», dijo débilmente. «No hay nada que explicar», respondió Sofía con una frialdad que la sorprendió. «Sé exactamente quién eres, Alejandro Vega. Sé lo que haces para vivir. Sé que tienes 2 familias. Sé que compraste una casa para Patricia Ruiz con el dinero de mi casa». Alejandro se dejó caer en una silla, completamente derrotado. Por un momento, Sofía vio al hombre real detrás de la máscara encantadora. Un estafador de mediana edad, cansado, probablemente tan perdido como sus víctimas. «¿Cómo lo descubriste?», preguntó finalmente. «Contraté a un investigador», respondió Sofía. «No fue difícil. Dejaste muchas pistas». Alejandro suspiró profundamente. «Nunca fue personal, Sofía. Es lo que hago». «¿Solo lo que haces?», gritó Sofía, perdiendo finalmente la compostura. «Destruiste mi vida. Vendí la casa de mi familia por ti». «Nadie te obligó», respondió Alejandro, y por primera vez mostró su verdadera personalidad. Ya no era el hombre encantador y vulnerable, sino alguien frío y calculador. «Tú decidiste vender tu casa. Tú decidiste darme el dinero. ¿Por qué me mentiste sobre todo?», gritó Sofía. «Me dijiste que me amabas. Y tal vez en algún momento fue cierto», dijo Alejandro encogiéndose de hombros. «Pero el amor no paga las cuentas». Sofía se quedó mirándolo con incredulidad. Este hombre había destruido su vida con la misma casualidad con la que alguien cambia de canal de televisión. «Quiero mi dinero de vuelta», le dijo. Alejandro se rió amargamente. «¿Qué dinero? Ya no existe. Se invirtió en propiedades, se gastó en gastos de vida, se distribuyó entre varias personas. No hay nada que recuperar. Entonces iré a la policía». «Hazlo», respondió Alejandro, poniéndose en pie. «Pero legalmente, ese dinero fue un regalo. No tienes ningún documento que pruebe lo contrario. Será tu palabra contra la mía». Sofía se dio cuenta de que tenía razón. No había firmado ningún contrato. No había documentado el préstamo. No tenía evidencia legal de fraude. Había sido víctima del crimen perfecto. Después de que Alejandro se fue, Sofía se quedó sola con su rabia y su impotencia. El sistema legal no podía ayudarla, pero eso no significaba que fuera completamente indefensa. Si Alejandro podía jugar sucio, ella también. Comenzó por contactar a las otras víctimas que el investigador había identificado. Usando las redes sociales y algunos contactos locales, logró localizar a 5 mujeres que habían pasado por experiencias similares con Alejandro. La primera era Mónica, de Guadalajara, quien había perdido 150,000 pesos que Alejandro le había pedido prestados para una emergencia médica ficticia. La segunda era Carmen, de Querétaro, quien había vendido su auto para ayudar a Alejandro con un supuesto problema legal. Las otras 3 tenían historias similares: mujeres divorciadas o viudas que habían sido seducidas, manipuladas y finalmente estafadas. «Tenemos que hacer algo», les dijo Sofía durante una videoconferencia que organizó. «No podemos dejar que siga haciendo esto a otras mujeres». «¿Qué propones?», preguntó Mónica. «Destruir su reputación», respondió Sofía. «Si no podemos recuperar nuestro dinero, al menos podemos asegurarnos de que no pueda seguir estafando». Comenzaron a documentar meticulosamente todos los crímenes de Alejandro. Recopilaron transferencias bancarias, mensajes de texto, fotografías,
testimonios de testigos. Crearon un expediente completo que probaba su patrón de comportamiento. Pero Sofía quería algo más que justicia legal. Quería que Alejandro sintiera el mismo dolor que ella había sentido, la misma sensación de traición y pérdida. Desarrolló un plan más personal y directo. Las 6 mujeres se convirtieron en una alianza unida por el deseo de venganza. Cada una tenía habilidades específicas que podían contribuir al plan. Mónica era contadora y podía rastrear movimientos financieros. Carmen trabajaba en un bufete de abogados y conocía las leyes. Las otras tenían contactos en diferentes industrias que podían ser útiles. «Vamos a arruinarle la vida sistemáticamente», dijo Sofía durante una de sus reuniones. «Si él puede destruir las nuestras, nosotras podemos destruir la suya». Comenzaron por contactar a las esposas de Alejandro. María Elena, la esposa oficial, y Carmen, la mujer de Cholula, no sabían de la existencia de la otra. Cuando las mujeres les proporcionaron evidencia fotográfica y documental de la doble vida de Alejandro, ambas reaccionaron con furia. María Elena lo echó de la casa inmediatamente y comenzó un proceso de divorcio real, exigiendo todo lo que legalmente le correspondía. Carmen le prohibió ver a sus hijos y le exigió pensión alimenticia retroactiva. De la noche a la mañana, Alejandro se encontró sin hogar y con obligaciones financieras enormes. Simultáneamente, las mujeres se encargaron de destruir sus fuentes de ingresos. Contactaron a todas las mujeres que habían visto con Alejandro en redes sociales y las alertaron sobre su verdadera identidad. Reportaron sus perfiles de aplicaciones de citas como fraudulentos. Distribuyeron su fotografía y información en grupos de mujeres divorciadas en múltiples ciudades. «Es como una campaña de vacunación», explicó Mónica. «Estamos inmunizando a las posibles víctimas futuras». Pero Sofía tenía un plan más específico para Alejandro. Quería que experimentara la misma sensación de traición que ella había vivido. Sofía decidió usar las propias técnicas de Alejandro en su contra. Se creó una identidad completamente nueva. Se cortó y tiñó el cabello, cambió su estilo de vestir, adoptó un nombre diferente y se hizo pasar por una viuda rica llamada Isabela Morales. Usando esta nueva identidad, se acercó a Alejandro en un bar diferente al que se habían conocido originalmente. Él no la reconoció debido a su transformación física y, más importante, estaba desesperado por encontrar una nueva víctima después de que sus otras fuentes de ingresos se habían agotado. Alejandro mordió el anzuelo inmediatamente. Sofía reconocía cada una de sus técnicas de seducción porque las había experimentado personalmente. Las mismas frases, los mismos gestos, las mismas promesas. Era como ver una obra de teatro en la que ya sabías el final. «Soy arquitecto», le dijo Alejandro durante su primer encuentro, usando exactamente las mismas palabras que había usado con ella. «Qué interesante», respondió Sofía, interpretando perfectamente el papel de la mujer vulnerable e impresionable. «Acabé de enviudar y estoy pensando en renovar mi casa». Durante las siguientes semanas, Sofía lo llevó por exactamente el mismo proceso que él había usado con ella. Le permitió que la cortejara, que le contara mentiras sobre su vida, que construyera una fantasía romántica, pero esta vez, ella controlaba completamente la situación. Mientras tanto, las otras mujeres continuaron presionando a Alejandro desde diferentes ángulos. Sus deudas se acumulaban, sus obligaciones legales se multiplicaban, y su reputación en Puebla estaba completamente destruida. «Está desesperado», reportó Carmen después de seguirlo durante una semana. «Lo vi pidiendo dinero prestado a agiotistas». Era el momento perfecto para que Sofía ejecutara la fase final de su plan. Después de un mes de courtship falso, Sofía invitó a Alejandro a cenar en un restaurante elegante. Había reservado una mesa privada donde nadie podría escuchar su conversación. Alejandro llegó con expectativas altas, probablemente esperando que ella le ofreciera dinero o inversiones. «Isabela, hay algo importante que tengo que decirte», comenzó Alejandro, usando el mismo script que había usado con todas sus víctimas. «Antes de que digas nada», lo interrumpió Sofía, «hay algo que tú necesitas saber». Se quitó lentamente la peluca que había estado usando, revelando su cabello natural. Alejandro la miró confundido por un momento, y después su expresión cambió gradualmente de confusión a reconocimiento a terror absoluto. «¿Sofía?», murmuró. «Hola, Alejandro», o debería decir, «Hola, Alejandro Vega».
El color desapareció completamente de su rostro. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Lo mismo que tú me hiciste a mí, respondió Sofía con una sonrisa fría. Te estoy dando una lección sobre la traición. Alejandro miró alrededor del restaurante como si estuviera buscando una escapatoria. No entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo te encontré? ¿Cómo supe dónde estarías? ¿Cómo logré que no me reconocieras? Sofía se rió suavemente. Resulta que soy mucho más inteligente de lo que pensabas. Le explicó cómo había trabajado con las otras víctimas, cómo habían destruido sistemáticamente su vida, cómo habían alertado a todas sus posibles víctimas futuras. Tus esposas te echaron, tus hijos no quieren verte, tus deudas están fuera de control, y nadie en esta ciudad va a prestarte dinero o darte trabajo, le dijo. Básicamente, estás arruinado. Alejandro la miraba con una mezcla de admiración y terror. ¿Qué quieres? Quiero que sientas exactamente lo que yo sentí cuando descubrí quién eras realmente, respondió Sofía. Quiero que entiendas lo que significa perder todo por confiar en la persona equivocada. La confrontación final no terminó como Sofía había imaginado. En lugar de rabia o desesperación, Alejandro mostró algo que ella no había esperado: alivio. ¿Sabes qué, Sofía?, dijo después de un largo silencio. Parte de mí está contento de que esto haya terminado. ¿Contento?, preguntó Sofía confundida. Llevo años viviendo esta vida, manteniendo estas mentiras, traicionando gente. Es agotador. Tal vez es hora de que pague por lo que he hecho. Sofía no sabía cómo responder. Había esperado que Alejandro fuera completamente malvado, pero lo que vio frente a ella era un hombre cansado y probablemente tan perdido como sus víctimas. ¿Vas a entregarme a la policía?, preguntó Alejandro. Ya lo hice, respondió Sofía, pero no por el dinero. Lo hice por todas las otras mujeres que podrías haber lastimado. En ese momento, 2 policías entraron al restaurante y se acercaron a su mesa. Alejandro no opuso resistencia cuando le pusieron las esposas. Antes de que te lleven, dijo Sofía, quiero que sepas algo. Una de tus víctimas, Mónica de Guadalajara, resultó ser muy rica, mucho más rica de lo que pensabas, y cuando le conté mi historia, decidió ayudarme. Alejandro la miró sin entender. Compró la casa que tú le diste a Patricia Ruiz, continuó Sofía. Resulta que Patricia estaba dispuesta a vender cuando descubrió que había otras mujeres en tu vida. Y después, Mónica me vendió la casa a mí por exactamente lo que yo había perdido. Sofía le mostró las llaves de una casa, pero no eran las llaves de la casa que había comprado para Patricia. Eran las llaves de su casa original, la casa de su infancia. Los estadounidenses que compraron mi casa decidieron venderla cuando se dieron cuenta de los problemas legales que podrían surgir, explicó. Y yo tenía exactamente el dinero necesario para comprarla de vuelta. Alejandro la miraba con incredulidad. ¿Cómo? Mónica no solo me ayudó con la casa nueva, me prestó el dinero para recuperar mi casa ancestral. Considera que es su manera de hacer justicia por todas nosotras. Mientras los policías se llevaban a Alejandro, Sofía se sintió simultáneamente victoriosa y vacía. Había recuperado su casa y había obtenido justicia, pero el proceso la había cambiado de maneras que todavía no entendía completamente. Una semana después, Sofía abrió la puerta de su casa de la infancia por primera vez en más de un año. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Los estadounidenses habían cuidado la propiedad perfectamente, manteniendo incluso los muebles originales que ella había dejado. Mientras caminaba por las habitaciones familiares, Sofía sintió la presencia de sus padres y sus abuelos. Había protegido su legado, había defendido su patrimonio y había aprendido que el amor verdadero nunca requiere sacrificios que destruyan la esencia de quien eres. Ya estoy en casa, murmuró al aire, y por primera vez en más de un año, sonrió con verdadera paz en el corazón. Alejandro fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude múltiple. Sofía nunca volvió a verlo, pero a veces se preguntaba si el tiempo en prisión le daría la oportunidad de reflexionar sobre las vidas que había destruido y tal vez encontrar una manera de redimirse. En cuanto a ella, había aprendido que la venganza puede ser satisfactoria, pero la verdadera sanación viene de reconstruir lo que se ha perdido, no de destruir a quien causó la pérdida. Su casa había sido restaurada, su dignidad había sido recuperada, y su fe en sí misma había sido renovada. Y esa era una lección que ningún estafador podría quitarle jamás.